Bien, vamos a empezar creando un nuevo proyecto. Vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner juego atrapa la cruz. Luego vamos a poner crear. Voy a ir a la parte de básico y voy a mostrar LED. ¿Sí? Voy a seleccionar este comando, lo voy a duplicar. En principio lo voy a duplicar por 3. Y dentro voy a crear el diseño, ¿sí? Se voy a poner una parte de la cruz. Lo que voy a crear va a ser como si la cruz se moviera. Entonces es por eso que estoy creándolo de esta manera, ¿sí? Luego voy a la parte de variables y creo una variable. Yo le voy a denominar val. Y luego de crear la variable selecciono el comando fijar val a 0, ¿sí? Y lo cambio 0 por 1. Luego lo que hago es duplicar, mostrar LED y selecciono la cruz en el medio, ¿sí? Luego duplico nuevamente, cambio aquí el diseño, luego voy a la parte de duplicar, fijar val a 1 y aquí coloco un 0. Duplico nuevamente, mostrar LED y después lo que hago, solamente otro, el último que sería el de solo un puntito, bien, ahí. Bien, luego de esto ya tendríamos la parte generada que cuando la cruz se va moviendo por la pantalla de la micro:bit, ¿sí? Luego lo que hacemos es, vamos a dar para siempre, vamos a la parte de lógica, vamos a poner sí entrada presionando el botón A, entonces que haga lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que cada vez que presionemos el botón A, en el medio, cuando veamos la cruz en el medio y la atrapemos, va a generar un puntaje, ¿sí? Va a generar un número, o sea, va a generar un 1, después va a seguir sumando. Para eso vamos a tener que hacer un contador. Entonces vamos a ir a la parte de variables y vamos a crear la variable contador. Luego ponemos aceptar y seleccionamos el comando cambiar contador por 1. Lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar así, por 1. Vamos a ir a la parte de mostrar cadena y vamos a seleccionar en la parte de variables contador y colocamos aquí. Luego lo que vamos a ir a básico y vamos a seleccionar mostrar cadena y vamos a poner como que el juego perdió, ¿sí? Entonces vamos a poner game over, ¿sí? Bien, entonces cada vez que yo no atrape la cruz, lo que va a hacer el programa me va a decir que perdí, ¿sí? Me va a aparecer este string que yo perdí, o sea, este mensaje de que yo perdí, ¿sí? Entonces vamos a probar a ver cómo funciona. Bien, ahí atrapé la cruz, me genera un 1, atrapé nuevamente, voy 2, atrapo nuevamente un 3 y bueno, y así sucesivamente como vieron al principio del video. Cada vez que atrapo la cruz me va sumando puntos y bueno, está genial para poderlo jugar con algún amigo y bueno, ver qué cantidad de puntos hizo cada uno, cuántas veces atrapó la cruz. En este caso, bueno, como verán yo perdí, entonces bueno, me aparece el mensaje de que perdí. Entonces ahí le tocaría al otro amigo. Entonces es genial para jugarlo con alguien y si no, bueno, también para jugarlo solo. Espero les guste y nos vemos en el próximo video.